Génesis capítulo 3, solamente el verso 4. Dice así la palabra del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Amén. Buenas noches. En parte estábamos oyendo acerca de lo que a través de que el Dios de este siglo, dice la Escritura, el Dios de este siglo es el que tiene el dominio sobre todo lo que se llama sistema. Hay un sistema organizado para producir lo que siempre venimos oyendo: conflictos, enfermedades, en todos los lugares y en todos los aspectos de nuestra vida. Ya sea que el hombre esté solo, la mujer esté sola, o acerca del matrimonio, acerca de una ciudad, un pueblo, un país. El mundo entero, dice, está bajo el maligno, y eso no es una buena noticia. Habíamos dicho, eso no es una buena noticia. Pero empieza aquí. Empieza aquí en Génesis 3. Pues yo le decía, antes de Génesis 3, una cosa. Después de Génesis 3, otra cosa. Y eso todos nosotros lo tenemos que saber. Para tener conciencia. ¿De qué tengo que tener conciencia? De que estoy en medio de una gran batalla. Amén. No tener en cuenta esto es ser inconsciente. Ser inconsciente. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo manifiesto, el apóstol Pablo en sus cartas, continuamente hablando aún de los falsos ministros, que si es capaz Satanás de disfrazarse como se disfrazó acá, como una serpiente, así también sus ministros. Entonces, ¿cuál es la atención para nosotros? O la reprensión, o la exhortación bíblica para nosotros, de que no nos descuidemos. No nos descuidemos. Los primeros 50 años de un cristiano son los más difíciles. ¿Escuchó? Los primeros 50 años son los más difíciles. Después vienen los fáciles. Amén. Diría nuestro hermano Gigi Ávila, sonría, que Jesús le ama. Empieza Génesis 3:1 diciendo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Bueno, eso no era lo que Dios había dicho. Amén. Sino que Dios le había dicho que podían comer de todo lo que Él había hecho, de todos los árboles, allí en el capítulo 1, verso 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Amén, ¿lo leyó? Porque de eso se trata. Nosotros hablamos una cosa y lo apuntamos con la Escritura. Amén. Amén. Hablamos y apuntamos la Escritura. No está en la Escritura, haga de cuenta que no dijimos nada. No va a producir nada. O sea, yo creo que es una iglesia que conoce que lo único que produce es la palabra de Dios. Por eso es que no sirve defenderme con cosas humanas. No sirve. El diablo se burla de estas cosas. No hay forma de defender humanamente las cosas. ¿Dónde está esto? En Génesis. En Génesis. No hay forma. No hay forma. Y es más, humanamente estamos en desventaja. Amén. Humanamente estamos en desventaja.
Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no, Dios no había. Y él estaba ahí, él estaba oyendo todas estas cosas. Por eso es que fue a tentar. Fue a tentar de lo que sabía, no fue a tentar de lo que no sabía. Amén. Fue a tentar de lo que él tenía conocimiento, no de lo que no conocía. La mujer entró en conversación. Bueno, de esto también podríamos hablar solamente un par de segundos. Entró en conversación con alguien extraño que no era su esposo ni era Dios. No era Dios y no era su esposo. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bueno, algo le había dicho Dios, ella se ve que había oído. 2 en el huerto, en un lugar santo, como sello de todo lo que Dios había dicho, dice que era bueno y bueno en gran manera. Para que Dios diga que algo es bueno, tiene que ser bueno y bueno en gran manera. Bueno de parte de Dios, santo, justo, perfecto. Eso es lo que Dios había hecho. Y ella estaba oyendo, junto con su esposo estaba oyendo lo que Dios le había dicho. Sin embargo, cuando tuvo que contestar, ella dijo, no podemos comer, pero tampoco le podemos tocar. Dios no dijo que no había que tocar el árbol. Una insignificancia, decimos, como lo que nos hablaba Dios ayer. Parece algo insignificante, pero si se trata de defendernos o se trata de exponer la verdad, es algo que no es verdad. Es algo parecido, no era así. Por eso es que nosotros tenemos que prestar atención. En Deuteronomio capítulo 4, verso 2, aparte del pasaje que conocemos nosotros en el Apocalipsis, a veces me tiento de poder leer todo el pasaje, porque dice cosas preciosas, hermosas, este pasaje del capítulo 4 de Deuteronomio. Capítulo 4, verso 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Cuánto están oyendo? ¿Cuánto están leyendo? ¿Vieron que es necesario la escritura? Yo le estoy diciendo algo que Dios nos enseña continuamente. No se defiendan si no es por la palabra de Dios. No van a poder defenderse, van a tratar. Nadie puede resistir. Luego vamos a verlo igual. En el capítulo 12, también del mismo libro acá, ya que estamos. 12:32. Después buscan el pasaje de Apocalipsis 22, 18. Pero acá dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Amén. Eso es lo que dice Dios. Los hombres pueden tener su parecer, los hombres pueden aprobar o desaprobar. Amén. Pero Dios no le dijo que al árbol no lo podían tocar. Y ella le agregó, en el verso 17, 2:17, lo leemos. Esto es lo que dijo Dios. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No dijo el día que de él lo tocares, vas a morir. Algo insignificante. Como, ¿qué le hace? ¿Qué tiene? Si es igual. Y siempre la misma sutileza. Con que Dios dice, con que Dios te está enseñando esto, con que estás oyendo esta palabra, siempre es igual.
las artimañas de aquel que derribó al hombre en un lugar santo. Porque no derribó a Adán y no derribó a Eva siendo pecadores, cometiendo faltas delante de Dios. Esta era la primera desobediencia. Aquellos que estudian dicen, hasta insignificante la primera desobediencia. Toda la raza cayó en pecado, la muerte entró a lo que Dios había hecho perfecto. El hombre cayó en pecado y no solamente que cayó en pecado, sino que fue esclavo del pecado, algo que nosotros por ahí como figura lo podemos ver en el pueblo de Israel, para que nos demos cuenta lo que significa la esclavitud. Si no, tenemos que ir a la historia, 1700, 1800, donde todavía estaba vigente los esclavos, donde se compraban esclavos en el mercado. Por eso lo que significa la redención, comprar por precio a un esclavo, darle libertad a un esclavo. Pero donde nosotros vemos la esclavitud es en el pueblo de Israel, 400 años de esclavitud. Hoy hablaba algo de eso el pastor Raúl Suárez. 400 años donde generaciones estuvieron viviendo en esclavitud. Moría el padre, quedaban los hijos nacían esclavos, morían los abuelos, morían los padres, morían las madres, quedaban las abuelas y morían las abuelas y estaban ahí. Se iba 100 años, 200 años, 300 años. Lo único que conocieron fue esclavitud. Dios les mostró lo que era la esclavitud, lo que es ser un esclavo. Ahora, nosotros no nos damos cuenta, pero el hombre quedó a merced de la esclavitud del pecado. El pecado lo hizo allí. El pecado era su amo. Amén. Y Satanás a sus anchas dice que nos pastoreaba. Era como un pastor que la muerte nos pastoreaba, llevándonos al infierno. Así quedó la condición del hombre. Pero lo que nosotros podemos apuntar en esta noche es que lo que Dios había hecho era bueno y bueno en gran manera. Amén. Amén, hermano. Y en esa condición de santo, justo, perfecto, el hombre fue derribado. Pero ¿por qué les muestro esto? ¿Por qué yo tengo que mirar estas cosas? Y para que yo me dé cuenta de que separado del Señor nada puedo hacer. Es imposible hacer. Por eso le hablaba acerca de independencia cero. Nosotros somos dependientes del Señor y dependientes el uno del otro como cuerpo de Cristo. Amén. Pero el engaño del diablo siempre es lo mismo. No moriréis en contra de lo que Dios dice. Es la persona, por así decirle, persona o el ser o la creación más desfachatado. No tiene prejuicio. O sea, cero vergüenza. Él no mide nada. Lo vemos por la Escritura. Ahora fue directamente, no moriréis, poniendo en duda lo que Dios había dicho. Dios le dijo, van a morir. Y él le dijo, no van a morir. Sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol que Dios no quiere que coman, ustedes serán más libres todavía, verán mejor las cosas, tendrán más sabiduría. Qué tremendo que lo que le hizo mirar el diablo, yo creo que la sabiduría que Dios le había dado a ellos quedó manifiesta cuando Dios le dijo que iba a ser Señor de la tierra, iba a gobernar, iba a sojuzgar. No iba a ser esclavo de ninguna clase de cosas que Dios había creado, sino que todo iba a estar sujeto a Él. Es más, Dios le trajo a toda su creación y lo puso delante de sus ojos y Él le puso nombre. Adán le puso nombre. ¿Dónde estaba Eva cuando Adán le estaba poniendo nombre a todas las bestias del campo, al ganado, a los peces, a las aves?
Las aves, hay miles de especies de aves. ¿Y Él le puso nombre a todas? Para eso se necesita ser sabio, amén. Darwin dijo que el hombre es efecto de la evolución, que nació hecho un mono y que después se hizo hombre. Un mono poniéndole el nombre a todas las cosas. Increíble lo de Darwin, amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora mire cómo Dios lo hizo al hombre. Capítulo 1, verso 26. Mire la gloria. Sin embargo, el diablo insistiendo allí. No, que si Dios sabe que el día que ustedes coman van a ser más inteligentes, más sabios, van a ser igual que Él. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A la imagen de Dios? ¿No la imagen de ningún animal? No la imagen de ninguna cosa creada hasta el momento, de lo que se podía ver. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Yo diría gloria. Amén. Un ser glorioso. Conforme a nuestra semejanza. ¿Semejante a Dios? Tremendo. Nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos a esto, pero cuando vemos a Jesús en los evangelios, vemos la imagen y la semejanza. Amén. Amén. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Un Señor. Ahora decimos nosotros, alguien que señorea. ¿Qué se nos viene a la memoria? ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando decimos que señoree? Que no era esclavo primero y que todo le tenía que obedecer. Amén. Amén. ¿Dónde lo vemos? Jesús le dijo al mar y el mar se aquietó. Voy a montar un pollino de An, nadie montó ahí y él se subió y el animalito. Amén. Vemos un Señor. Nuestro hermano Juan Avellaneda, para que nosotros prestáramos atención, dijo, quiere decir que él le pasaba un ave y decía, vení para acá. Y le tenía que obedecer. Amén. ¿Por qué? Porque era Señor. Amén. 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 Le decía a un pez, se arrimaba al mar y le decía, vení para acá. Salía del agua y le tenía que obedecer. Eso es ser Señor. Amén. Esclavo es otra cosa. Pero Dios lo hizo así. Ahora mire lo que dijo. ¿Dónde estaba Eva cuando estaba dando esta clase de instrucciones? Cuando Dios le estaba hablando. Esto no sucedió en un segundo. Yo no sé, a mí me llamaría la atención. Van pasando los animales. Está sentado allí Adán, caballo, oveja, elefante, cebra. Amén. Dice que le puso nombre y son los nombres que perduran hasta el día de hoy. Amén. Satanás dijo, no, con que Dios sabe, pero Dios sabe que si comen de ese árbol le está ocultando algo. Algo Él le está ocultando a ustedes. No le dio a ustedes y lo está ocultando ahí y no quiere que ustedes lo alcancen. Mentira, amén. Mentira, engaño, tanto que llegó al punto de decir, no moriréis. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 19. Allí lo comprueba, amén. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos
¿Y los trajo a quién? ¿A quién les trajo? A Adán. ¿Para qué se los trajo a Adán? Para que le ponga nombre. Para que viese cómo lo había de llamar. ¿Y por qué no le puso nombre Dios? Dios le hubiese puesto nombre a todas las cosas y recién lo hubiera puesto sobre la tierra. No, se lo trajo a Adán. Amén. El primero que respetó la autoridad que Adán tenía fue Dios. Dios le delegó autoridad y Dios respetó esa autoridad. Amén. La trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Dios no lo cambió? Amén. Dios no lo cambió. Le dijo que no iban a morir y fue una mentira tremenda. Nosotros vimos esto después en San Juan capítulo 8. Esto es para que nosotros, nuestra confianza tiene que estar solamente en las Escrituras, solamente. San Juan capítulo 8, solamente en las Escrituras. Estamos en medio de un mundo que mitad engaño, mitad mentira. Amén. Si el mundo entero está bajo el maligno, tenemos que desconfiar de todo. Amén. Yo creo que tendríamos que andar con carteles que nos digan todo el tiempo, todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, no todo edifica. Esos carteles tendrían que estar continuamente así. Ya no como frontales, pero sí como uno de cada lado. Amén. En el verso 44, nuestro Señor Jesucristo le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Amén. Lo querían matar. Dice, él ha sido homicida desde el principio. Amén. Le dijo, no moriréis. Los mató a los dos. Los hizo desobedecer y los mató a los dos. ¿Dónde? En el huerto del Edén. Un lugar santo, justo, perfecto, donde el hombre era santo, justo. La gloria de Dios tenía imagen y semejanza y lo mató. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Y padre de mentira. Ayer el Señor nos decía, ingenuo para el mal, pero sabio para el bien. Hay un conocimiento que debemos aplicarlo. Cuando el conocimiento no se aplica, roza la necedad. Porque conozco, pero no lo aplico, no sé cómo aplicar. Por eso Santiago dice, el que le falte sabiduría, que es falto de sabiduría, demándesela a Dios, diciendo, clame a Dios, para que no se quede solamente con el conocimiento, porque el conocimiento envanece. La vanidad en el hombre no es un arma contra Satanás. La vanidad del hombre, el orgullo del hombre, lo va a utilizar Satanás para degradarlo. Lo va a elevar hasta donde él quiere y lo va a azotar cuando él quiere. Amén. Por eso nos hablaba el Señor ayer acerca de cosas que están allí afuera y de cosas que lamentablemente con el tiempo se han metido dentro de las congregaciones. Algunas quieren entrar. Gracias a Dios que hay hermanos que
que van a las Escrituras y no lo permiten. Amén. No les permite. Enseguida batallan, enseguida se arma una pelea contra lo que es error, contra lo que es engaño y no se lo permiten. Amén. Pero vemos nosotros, el diablo no va a cambiar, jamás. Es mentiroso, padre de mentira. Y el mundo entero está bajo el maligno y allí vamos nosotros. Yendo en contra de la corriente de este mundo. Es algo pesado a veces ir en contra de la corriente. Por eso nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos dijo que tomemos su yugo. Amén. Mi yugo sobre vosotros, dijo el Señor, porque mi carga es ligera. Y nosotros hemos aprendido lo que es un yugo. Se pone a dos animales allí para que tiren parejo. Eso lo hacían por lo menos todas las personas del campo. Le enseñó con ejemplos que ellos lo podían entender. ¿Y cómo el Señor se iba a poner en yugo con nosotros? Sí, bien apretadito allí para que ayudarnos en esta tarea. Por eso dijo que nunca nos iba a dejar solos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y por eso dijo que el que pone esta mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar hacia adelante. Amén. A hacer las cosas bien. Y va a ser ligera la carga. El problema es cuando lo queremos hacer solo. Separado de Él, imposible. Separado de su palabra, imposible. Le he dicho a ustedes en estos días, no quiero irme saciado. Yo cuando entendí esta palabra digo, no quiero irme saciado, porque el saciado desprecia el panal de la miel. El saciado puede ser que hasta se tome 15 días, 30 días de vacaciones, porque se ha saciado, se ha llenado tanto que puede resistir varios días sin volver a comer. Pero el hambriento busca comer siempre. Amén. Y yo quiero irme de este lugar deseando volver. Yo quiero despedirme de mis hermanos deseando volver a verlos. No hasta nunca. Por eso cantábamos de que sed del Señor. Hay una sed que tengo que tener del Señor. No un simple deseo. Eso que solamente se sacia cuando uno toma el agua. Tú eres mi fuente de agua viva, la que sacia mi sed. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, pero la tarea del diablo, no moriréis. Pues Dios nos dice, no dejen de comer mi palabra, no dejen de prestar atención a ella, leer, orar, tener comunión conmigo, no lo dejen. Y viene Satanás y dice, ay, no puede ser tan así. No puede ser tan así, ¿no? Yo lo escuché desde el primer día que yo me congregué. Toda mi familia me cayó encima, toda mi familia. Pero ¿qué hay de un día? ¿Qué hay de una tarde? Al final tu familiar y que esto con el otro. Siempre lo mismo, siempre. No cambia, eso no cambia. De generación a generación. No cambia. Un día que te hace un montón de cosas. Pero Dios no ha dado esto, no ha dado el otro. Nosotros, busca la manera de que a través nuestro ofender a Dios. Y eso lo hace Satanás con sutileza. No van a morir. ¿Qué te vas a debilitar? Porque un día te quedas en tu casa. Te vas a debilitar porque un día atiendas a esto. Te vas a debilitar porque un día le prestes atención a aquello. No moriréis. Por eso cuando se lee el pasaje acerca de la cena del Señor, dice, algunos duermen, algunos están enfermos, hablando acerca de la debilidad que causa. Dios lo único que quiere es fortalecernos y que nosotros realmente, no es que nos mantengamos, sino que crezcamos.
realmente alcancemos la madurez. Nos habla acerca de esto porque madurez en el sentido de la palabra quiere decir una estabilidad emocional. Alguien que tiene experiencia por lo vivido. Por eso es que se puede hacer cargo de hijos. Por eso puede estar a cargo de nietos. Amén. ¿Se imagina un papá inestable, una mamá inestable? Un día reconoce a su hijo, el otro día no lo reconoce. Así, ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros también tenemos que alcanzar una madurez. Pero tenemos una gran batalla. Todo cambió después de Génesis 3. Por eso, separado de Él no podemos hacer absolutamente nada. Pero el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Amén. Nos ha sellado como sus hijos. Nos advierte, sí, pero nos enseña que Él nos compró para Él. ¿Algo se había perdido? Sí. San Lucas 19, 10, a veces nosotros lo leemos como algo hasta cantado, ¿no es cierto? Lucas 19, 10, donde dice que Jesús le dijo, no es ese pasaje, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. La palabra extraviado, por ahí se le puede colocar al lado como para ver la diferencia. No es que nosotros nos habíamos extraviado. No, algo se perdió. Luego Dios empieza a aclarar en el camino que la paga del pecado es la muerte. Amén. Y la separación que Dios le mostró a Adán era la ausencia de él, por eso es el infierno, donde Dios va a estar separado del hombre por la eternidad. De eso Dios nos quiere librar a toda la humanidad. Por eso quiere que nosotros prediquemos, que anunciemos y que mostremos esta vida. ¿Por qué? Porque el hombre está así, perdido. Se perdió, hubo que pagar un rescate para que el hombre volviese a Dios. No es que un día el hombre, Dios lo volvió a encontrar. No, el hombre se perdió. Fue a condenación. Estaba condenado. La paga del pecado era muerte. Dios no podía decir, porque Dios es justo. Dios es amor, pero Dios es justo. Y en esa justicia, en el vacío, bueno, te perdono, te equivocaste, te perdono, volvé a mí. ¿No era así? Amén. O sea, su justicia tenía que actuar. Si no, Dios deja de ser justo. Él le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el hombre murió. Amén. Satanás logró su objetivo, los mató a los dos, pero he aquí que Jesús es la vida. Amén. Nosotros vemos que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿quién vino a buscar lo que se había perdido? Jesús dijo, yo soy la vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero yo le voy a apuntar un pasaje, ya que estamos acá en San Lucas. Ahí, volvemos atrás al capítulo 4 de San Lucas. Algo que nosotros vamos a mirar y volver a repasar para tenerlo presente. Después que Jesús se defiende con unas palabras diciendo, bueno, escrito está, porque esa era lo que vamos a mirar, que el diablo también le dice escrito está. En el verso 9 dice que el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso, dice, sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo,
porque escrito está. Amén, presta atención a eso. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le respondió, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Jesús decía, escrito está. El diablo también decía, escrito está. Por eso es que nosotros debemos prestar atención a su palabra. Todo el tiempo. Tener memoria de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Tener memoria de que fue un precio de sangre. No fue sencillo, el Verbo se hizo carne. Satanás quiso ya derribar a este hombre nuevo. Una y otra vez, porque dice que se alejó por un tiempo, pero una y otra vez queriéndolo derribar. Así anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Esto es para tener miedo? No, esto es para que nosotros nos sometamos a Dios, al único que debemos temer. Amén. Porque si Jesús dijo, escrito está, nosotros también lo tenemos que decir. En todos los órdenes de nuestra vida. Porque algo que precioso que puede pasar con las personas es que ver a alguien que cumple con la palabra de Dios y Dios le puede mostrar como espejo a otra persona que hay alguien que está cumpliendo su palabra y Dios lo puede apuntar como ejemplo. Cualquiera de nosotros. Un ejemplo, diríamos, de parte de Dios para que actúe en la persona. No un ejemplo de bondad como Gandhi. Amén, que fue una persona buena, todos dicen que es una persona buena que no aceptó al Señor y se fue al infierno. No una persona buena con una conducta buena como Teresa de Calcuta. No, alguien que Dios lo prepara a través de su palabra, como el Señor nos decía anoche. Fuimos elegidos por Dios para ser conformados a la imagen de Cristo. Cuando Dios muestra una conducta mostrada por su palabra. Amén. Transformada por su palabra. Para que ninguno diga, yo tengo esta conducta porque yo soy bueno. No, yo tengo esta conducta porque Dios me ha transformado. Amén. Que suena diferente. Totalmente diferente. No es lo mismo que yo diga, dejé el cigarrillo porque yo tengo fuerza de voluntad, porque solamente hay que prestar atención y tener fuerza de voluntad. No, es diferente cuando alguien dice, yo dejé el cigarrillo porque Dios me ayudó. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Cuando decimos, no fueron mis fuerzas. De ninguna manera. Es porque Él lo hizo. Amén. Él está en mí. Y en esto nosotros tenemos que glorificar a Dios. Amén. No nos podemos jactar ni en la sabiduría ni en la fuerza, pero sí en conocer a Dios. Amén. Conocerle a Él. No descuide la palabra del Señor, no la descuide. ¿Le ama al Señor usted? Ame su palabra. Ame su palabra. Escudriñe su palabra. Se tiene que dar cuenta que se está alejando de su palabra. Pida ayuda, así como pedimos ayuda a nosotros cuando estamos en un verdadero problema, ya sea de familia o de enfermedad, y pedimos ayuda a Dios desesperado. Así también se tiene que dar cuenta que es falto de palabra. Así se tiene que dar cuenta. Y pida ayuda a Dios. Pida ayuda, que le dé fuerza al Señor para poder leer su palabra, para poder asistir a todas las reuniones que Dios prepara, para que Dios produzca hambre y sed de su palabra en mí, que Él dijo que la iba a enviar a la tierra, que Dios produzca en mí, porque esto no se puede inventar. Yo no puedo decir, yo desde hoy voy a tener hambre de la palabra de Dios. No se puede inventar, esto lo tiene que hacer Dios. Amén. En cada uno de nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, el engaño de Satanás, no van a morir por esto. ¿Quién se va a debilitar por esto?
No os conforméis a este siglo. Pero ¿quién se va a debilitar si se toma unas pequeñas vacaciones? Si hago esto o hago aquello, no quiero entrar en detalle con esto. A veces no nos gustan los detalles. Pero Satanás emplea toda clase de astucia para que nosotros nos debilitemos o que nosotros no alcancemos el conocimiento que tenemos que alcanzar para estar firmes en el Señor. Una cosa es permanecer solamente, bueno, me mantengo en el Señor. Y otra cosa es crecer en el conocimiento. Para que antes de que me vaya de esta tierra, Dios utilice mi vida para poder entregarle el mensaje, preparar a otro, como el apóstol Pablo preparó a Timoteo, a Tito, Epafrodito, Epafras, y cuántos hermanos tuvieron el privilegio de oír la palabra de Dios de la boca del apóstol Pablo. Así también cada uno de nosotros. Por ahí las personas dicen, pero no tiene que ser un exagerado, en todo tiempo hay que estar leyendo en la Escritura. Bueno, tampoco ser un legalista. No van a venir mis familiares a visitarme y yo voy a abrir la Escritura. Amén. Si sé que a alguien por ahí le molesta, esperaré el momento. Por eso nosotros somos personas de oración. De pedirle al Señor el momento. Y Dios nos va a dar. Si Dios es soberano. Amén. Él es dueño de todas las cosas y tiene el gobierno de todas las cosas. Amén. Yo no voy a apuntar los pasajes que estuvimos mirando acerca de cómo Satanás se disfraza como ángel de luz, pero sí vamos a ver en Hebreos capítulo 2, verso 14. Para mirar lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo, cómo envió. La Escritura dice que Dios lo entregó. Los hombres participaron, pero dice Dios lo entregó a padecimiento. Dios lo entregó al sufrimiento. Dios lo entregó como sacrificio vivo. Amén. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Nosotros vimos esto en Filipenses capítulo 2, verso 5, hace muy poquito. Los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Por qué? Para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Amén. ¿Dónde entró la muerte y el pecado? Génesis 3, lo estuvimos mirando. Amén. Ahí en el capítulo 4 de Génesis, nosotros vemos la primera muerte. Cómo Caín se levanta en contra de Abel y lo mata. Amén. Por primera vez alguien queda inerte allí en el suelo y no se levanta más. La primera muerte, hasta el día de hoy. Cementerio por todos lados, cada vez más grandes los cementerios. Amén. No era esa la intención. Cuando Dios terminó toda su obra, no dijo, y el cementerio lo van a poner aquí a la derecha. No nos dijo eso. Pero Satanás los engañó, los derribó. Amén. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Esto sí lo vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 1, para que lo anotemos. Porque en esta victoria que traemos a la memoria y que estamos festejando, es que la llave de la muerte y del Hades
la tiene nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, verso 18. Amén. Pero antes estaba en manos de Satanás, recién lo estuvimos mirando. Por intermedio de la muerte quiere decir que nuestro Señor Jesucristo tenía que morir. Tenía que morir en nuestro lugar. Él era la justicia de Dios, la justicia que Dios demandaba por desobediencia. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció como la justicia de Dios. Cumplió con todo lo que demandaba la ley de Dios. Vivió lo que nosotros nunca íbamos a vivir. Nunca íbamos a vivir una vida santa, justa y perfecta delante de Dios. Jamás. O sea que nunca íbamos a satisfacer las justas demandas de la ley de Dios. Nunca. Pero vino Jesús en nuestro lugar. Amén. A buscar, a rescatar lo que se había perdido. Vino a ocupar nuestro lugar. Amén. Fue tentado en todo, lo vimos nosotros. Lo venció. Amén. Aquí dice, y el que vivo y estuve muerto. Esto no es ficción. Vivió, pero murió. Amén. En nuestro lugar. Para quitarle, dice, la llave a aquel que tenía el imperio de la muerte. Mataba a quien quería y lo llevaba, por eso nos pastoreaba, dice, la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo le ganó. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pues dice, más que nosotros vamos de triunfo en triunfo. Hay una palabra que dice, de triunfo en triunfo. Le habla el apóstol Pablo a los corintios. Nosotros vamos de triunfo en triunfo. ¿Cómo es que de triunfo en triunfo? Si a veces me estoy lamentando. Bueno, pero el apóstol Pablo tiene en cuenta Romanos capítulo 8, versos 28 y 29, donde dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. O sea que viene el diablo y hace algo, nos hace un mal y eso nos ayuda para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces dice, de triunfo en triunfo. Los aflijo y se fortalecen. Al final me están haciendo la guerra como Israel en el desierto, como Israel en Egipto. Los presiono y se multiplican. ¿Qué es lo que pasa? Somos un pueblo que va de triunfo en triunfo. Amén. Porque el Señor está de nuestro lado, está aquí. Gloria sea su nombre. Así que los hijos participaron de carne y sangre, Él también. Él también. Con un propósito. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Lo destruyó. El único vehículo que lo iba a llevar al imperio de la muerte, donde tenía todo su ejército el diablo y tenía allí su nido, Jesús se sometió a la muerte. Amén, al rigor de la muerte. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién no le tenía miedo a la muerte? Sujeto a servidumbre, al temor. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Los ángeles también pecaron. Muchos ángeles fueron arrastrados, lo estuvimos mirando estos días también. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hoy nuestro pastor Raúl hacía mención acerca de la promesa que Dios le había hecho a Abraham antes de ser circuncidado. Abraham era un gentil. Amén. Ur de los Caldeos, un gentil. Después que fue circuncidado, Dios le dio la promesa. Abraham es el patriarca de los judíos. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por lo cual debía ser
en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí estamos todos nosotros, amén. Vemos lo que sucedió en Génesis, decimos nosotros, vamos a ser tentados, amén. Sí, pero Él es poderoso para socorrer. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Esto nos tenemos que gozar y alegrar. Por eso es que nosotros tenemos que clamar. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos. Decía nuestro hermano acerca del matrimonio. Satanás viene destruyendo, tratando de destruir todo lo que es familia. Ideología de género va a hacer un estrago sobre la tierra. Yo les dije a ustedes, no voy a hablar acerca de eso. Pero eso apunta directamente a la familia. Es imposible combatirlo con fuerzas humanas. No trate ni siquiera de hacerlo. Esto se va a discutir en todos los lugares. Pero no hay solución para esto. Humanamente no hay solución. La tierra toda se tiene que convertir en Sodoma y Gomorra. Por eso, donde únicamente va a haber luz de la verdad, es en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿no se goza por eso? En el único lugar. Pero Satanás con sus... No va a cambiar con que dijo Dios. Amén, tenemos que decir nosotros. Sí que dijo Dios porque escrito está. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 5, verso 7, ya que estamos. Y Cristo en los días de su carne. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, y ahí entramos todos nosotros. ¿Amén? Yo soy hijo de Dios, no tengo que sufrir. Es parte de nuestro perfeccionamiento. Es parte donde nuestro razonamiento no nos defiende, donde se termina nuestra fuerza, donde a causa del sufrimiento bajamos la guardia, a causa del sufrimiento solamente podemos confiar en Dios. Amén. Tenemos un ejemplo tan tremendo, hasta incomprensible para los que leen y releen acerca del sufrimiento de Job. 10 hijos tenía. En un solo día, Satanás se lo quitó a todos. Ha sido homicida desde el principio y no deja de hacer esto. Ahora, el sufrimiento que padeció Job es indescriptible. Pero él dijo, recibiré bien de Dios y el mal no. Con todo lo que le pasó, Job no culpó a Dios. Se sostuvo en la verdad. Se sostuvo en Dios. Se sostuvo creyendo. La pregunta, ¿qué conocía él de Dios que nosotros no conocemos? ¿Cómo Dios lo perfeccionó? ¿Cómo Dios permitió tanto sufrimiento en una persona para perfeccionarlo? Dios tiene este trato con algunos de nosotros porque creemos que fueron nuestra fuerza, fue nuestra inteligencia, fue por esto, fue porque yo soy más astuto, por eso tengo lo que tengo, por eso. Nunca decimos, Dios me dio esto, Dios me dio esto, Dios me dio esto. Pero, ¿cuánto retribuyo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sé que Dios me lo dio. Pero también Dios me lo puede sacar en un día, todo, absolutamente todo. Lo arruinó en un día.
no solamente financieramente, sino que emocionalmente, sentimentalmente, le quitó su familia. Algo que no lo esperaba. ¿Quién espera una cosa así? Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. ¿Quién espera una cosa así? Defiéndeme, Señor. Ya lo había entregado. Jesús le dijo que sí. Y fueron zarandeados. ¿Cómo me defiendo? Hermano, no descuidemos la palabra de Dios. A mí me parece, no, escrito está. Dios dice en su palabra que no solamente tengo que tomar del árbol ni tampoco lo puedo tocar. No, Dios no agregue ni quite. Y para eso tenemos que estar seguros de las Escrituras. Cada uno de nosotros. A causa de que es igual, a causa de mi razonamiento, de que pongo mi pensamiento, existen toda clase de divisiones. La familia se sostiene por lo que Dios dice. La crianza de los hijos se sostiene en Dios por lo que Dios dice. El matrimonio se sostiene por lo que Dios dice. El hombre se sostiene en Dios por lo que Dios dice. Y la mujer se sostiene en Dios por lo que Dios dice. No hay psicología en esto. Amén. No existe psicología. Mire lo que tuvo que hacer el Señor. No fue, manden un ángel a la tierra y vamos a solucionar el problema del hombre. No fue así. No fue así. La ley demandaba justicia y Jesús vino disfrazado de la justicia de Dios. Vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. La vivió, por eso tenemos que mirar los evangelios. Y murió la muerte que nosotros no podíamos morir. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ayer el Señor nos decía que nos presentemos como sacrificio. Sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Antes venían con un cordero y el cordero tenía que ser perfecto. Amén. El cordero tenía que ser sin mancha, perfecto, tenía que ser inspeccionado 4 días por los sacerdotes. Y cuando ellos verificaban que el cordero estaba perfecto, era un cordero sano, no era un cordero que estaba allí medio, le faltaba una oreja o le faltaba una patita, no, lo aprobaban. Entonces lo aprobaban para el sacrificio y se lo daban al sacerdote. Nosotros venimos de esta manera al Señor y nos presentamos como sacrificio vivo. Ahora, a veces no tenemos en cuenta de poder examinarnos para presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo agradable a Dios. Amén. La pregunta es, ¿cómo hacemos? Tenemos la Escritura que dice que nosotros podemos pedir perdón a Dios. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hemos faltado, hemos cometido un error, hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Podemos arrepentirnos? Amén. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque cometiste un error. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque cometiste un pecado. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque cometiste una falta. Y porque tenés que presentarte como sacrificio vivo delante de Dios. Amén. Para ser agradable. ¿Y quién examina? Dios. Amén. Dios examina. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Último pasaje. Hebreos 4:14.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, no el cielo, traspasó los cielos para ir directamente a presentar un sacrificio delante de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, que es la de cristiano, la de hijo de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. ¿Vieron que por ahí los sacerdotes estaban en el templo? Ni miraban a la persona. Si tenían, no tenían, qué cara tenían. Eso no importaba, como no podían mirar el corazón de las personas. Pero nosotros no tenemos un sacerdote que no pueda compadecer. Nos conoce perfectamente y sabe la necesidad que tenemos. Amén. Puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Qué necesidad tenemos? La necesidad de adorarte, Señor. La necesidad de agradarte. La necesidad de poder conocerte. Esa es mi necesidad. Él me conoce. Pero vengo mal, vengo cometiendo faltas, errores. No presto atención. Sí, la verdad que por ahí solamente quiero mantenerme. Ni siquiera quiero estar edificado. Conocer realmente. Tenemos la oportunidad, cada uno de nosotros. Nos ha comprado el Señor en medio de una batalla, pero Él está con nosotros. Amén.